Roberto Kachanowski, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? ¿Bien? Pero muy bien, ¿cómo anda usted? Por ahora bien. Bien. Sobreviviendo. ¿Vio que cuando uno inicia una entrevista, me pasa con usted en este momento y me ha pasado con otras personas, que si uno dice bien de la realidad, bien lo dice por una cuestión de coloquialmente. Después, si uno se empieza a correr y a separar la paja del trigo o empezar a levantar cada una de las solapas inmediatas de la actualidad, bueno, la historia cambia. No, yo tengo miedo de decir bien y que me manden la FIP. para tanto, Roberto, lo están corriendo. ¿Lo han corrido, Roberto? ¿Lo han corrido? En la otra época, sí, tuve 7 inspecciones. ¿Cuántas inspecciones tuvo? 7. ¿En la otra época qué época es? ¿Qué año? Entre el 2005 y el 2012. 2014, por ahí. Ajá. Bueno, lo dejaron descansar 7 años todavía. Lo dejaron descansar 7 años, 2021. Es que había que ir con bolsos llenos de euros, sino de papeles a la FIP. Y encontraban, siempre van a encontrar algo, eso es responsable inscrito. Claro. Yo no sé, ajuste de 960 pesos, como si yo ahora dijera 9.000 pesos o cosas por el estilo, diferencias de ese tipo, ¿sí? Seguro. Pero a uno lo volvía loco, Claro. Lo volvía loco. Estamos para volvernos locos, ya estamos acostumbrados, es inviable, siempre hay que tener esperanza. ¿Dónde estamos parados, Roberto, en la economía que se viene, en un año eleccionario, en este lugar donde encima tenemos pandemia? Yo creo que dábamos una situación económica y social bastante delicada, ¿no? Uh-huh. Más allá de la pandemia, Argentina tiene 19 millones de pobres. ¿Cuántos millones de pobres tiene Argentina? 19 millones, cuando uno lo lleva a la población total, son 19 millones. 4 millones y medio de personas que están en línea de indigencia. Esto es lo que tiene de ingreso la familia, las personas esas no les alcanza para nutrirse adecuadamente. Casi 60% de los chicos debajo de hasta 14 años en la pobreza. 2 millones, más de 2 millones de personas desocupadas, y el contexto social en el que estamos. Uh-huh. Además de eso, la economía argentina está estancada desde el 2011, con 3 años de recesión, los últimos 3 años de recesión. En ese contexto, con empresas que se van, seguimos perdiendo puestos de trabajo, etcétera. ¿Por qué las empresas se van? Se van porque, a ver, si usted pone una empresa en Argentina, tiene que lidiar con las regulaciones que le meten, los controles de precios, si puede importar, no puede importar un producto, etcétera. O sea, el Estado le hace la vida imposible para poder trabajar. Si no es el Estado el que le hace la vida imposible, son los piqueteros que no lo dejan trabajar. Y si no son los piqueteros, viene Moyano y le mete los camiones delante de los fábricas y no lo dejan pelar. Uh-huh. Las empresas se van. No quieren estar en un país así. ¿Por qué voy a invertir en la Argentina si tengo otros 197 países en el mundo para poner la plata? Sí, se van. Roberto, ¿en qué posición encuentra el ministro de Economía Guzmán con las obligaciones que tiene la Argentina en el contexto económico en el que está, con una pandemia que quizás pida IFE o no, se verá qué medidas toma el gobierno, si está en condiciones de darlo o no, y en una charla donde está el presidente, la vicepresidenta, ¿a quién mira? No, yo creo que la que marca la ruta y el rumbo es la vicepresidente, ¿no? Me parece que Alberto Fernández es más el gerente que... A ver, yo viví en los 70 y era campo del gobierno, pero en el poder. Bueno, pero por lo menos era un poco más disimulada la cosa. Uh-huh. Acá es mucho más abierta. Vamos a ponerlo así, Alberto al gobierno, Cristina al poder. Ahora, ninguno de los dos tiene esa capacidad de generar confianza desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista económico. Entonces estamos en un serio problema. Fíjese que hoy habló Bisotti y lo único que pudo decir es no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna.
Sí, lo de hoy me pareció un yerro importante porque no dijo absolutamente nada, y más en un momento totalmente delicado como este. Bueno, yo no, esa es mi visión, ¿no? En otros países hasta le puede llegar a costar un cargo a una persona así, pero no sé qué sensación le dejó usted y qué sensación le deja a la población en general. Mire, la sensación es, mire, la verdad es que no sabemos qué hacer. No tenemos vacunas, no tenemos el sistema hospitalario, nos tuvieron encerrados 6 meses para poner en condiciones el sistema sanitario y ahora resulta que no hay camas. Las pocas vacunas que se llegaron fue un escándalo con la vacuna VIP. Dice, bueno, no sabemos qué hacer, se quedan en su casa. ¿Cómo me quedo en mi casa? Hay un montón de gente que tiene que hacer la diaria para poder vivir. El mozo del bar vive más de la propina que del sueldo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. El taxista. Del movimiento de la rotación de público diario. Claro, pero a ver, un bar cierra, no tiene plata porque no un restaurante, lo que sea. Se quedan sin trabajo. El mozo, el cocinero, el dueño, el que limpia y el dueño del local que le alquila no tiene más el ingreso. Más la catarata de juicio, ¿no? Porque, mira, no te puedo pagar el juicio, bueno, no te puedo pagar el sueldo, te hago juicio. Claro, entonces, yo diría que es una catástrofe sanitaria más una catástrofe económica la que generaron. Es cierto, en todas partes del mundo hay problemas desde el punto de vista económico, pero acá los estamos potenciando. No tenemos colchón, margen, como para hacer las cosas que ellos quieren hacer. Así, hicimos tanto desastre en el pasado. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la Argentina? Hace 40 años que el índice de pobreza siempre está en el 30% y no baja. Y cualquier color de gobierno. Y en ese orden, bueno, después estarán de derecha, populistas, socialistas, militares, lo que uno quiera. Pero con el recurso que hay en la Argentina, con el potencial que uno sabe que tiene la Argentina, cuesta creer, cuesta explicar la pobreza, cuesta explicar las desavenencias de corrupción enquistadas en casi todos los poderes, y cuesta salir. ¿Qué salida desde el punto de vista hasta dirigencial y político se le ocurre decir, bueno, muchachos, ¿qué tal si por acá no era, hace 40 años que nos estamos chocando, que la estamos chocando y chocando, es por otro lugar? ¿No se da esa charla o es imposible que se dé? Primero, en la Argentina creemos que somos ricos porque tenemos la pampa húmeda, porque tenemos petróleo. Esos son recursos naturales. Si usted no invierte, no hay gente que invierta para producir trigo, carne, maíz, petróleo, etcétera, van a seguir siendo recursos naturales, no va a ser riqueza eso, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, acá se creen que la riqueza está en lo único que hay que hacer es distribuirla, no. Para que haya riqueza, para que la gente pueda vivir bien, primero hay que producir. Entonces, Argentina dejó la cultura del trabajo, que fue la que trajeron nuestros abuelos, bisabuelos, a la Argentina, vinieron a trabajar, y la reemplazaron por la cultura de la dádiva del empleo público. Todos empleados públicos, todos viviendo de planes sociales. Hoy tiene usted que todos los meses pasa por la ventanilla del Estado 21 millones y medio de personas, 21,5 millones de personas, a buscar un cheque, más 3 millones y medio de empleados públicos, son casi 25 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. O sea que hay una mitad una minoría que produce y una mayoría que cobra de la minoría que produce. Gente que trabaja en relación de dependencia en blanco son un poco menos de 6 millones de personas. A ver, de vuelta esa cifra, atente con esta cifra. ¿Cuántas son las personas? Y estos números que dice Roberto, estoy charlando con Roberto Kachanowski, licenciado, es economista y analista político, son datos que, si uno se los quiere refutar, son datos duros, datos que él los tiene muy actualizados, ¿no? Lo tengo acá, tengo la planilla abierta que es del Ministerio de Trabajo. Ajá. 6 millones de personas en blanco, nada más. 6 millones de personas en blanco. 5.849.600 personas le da. ¿Quién fue el sector que más cantidad de empleos? En total,
de acuerdo al Ministerio de Trabajo, de personas que trabajan en blanco, estoy hablando, entre enero de este año y febrero del 2020, que fue el mes previo a la cuarentena, se perdieron 178.800 puestos de trabajo. ¿Cuál fue el sector más golpeado de todos en términos de pérdida de puestos de trabajo? Hoteles y restaurantes con 57.400 puestos. Bueno, después obviamente hay otros como por ejemplo construcción, 40.700 y así podría seguir, ¿no? Sé que es un número que digo todo el tiempo. Ahora, usted no puede construir una Argentina si no crea puestos de trabajo. Y para eso tiene que tener inversión, y para tener inversiones hay que tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, moneda, apuntar a exportar más que a vender al mercado interno solamente. Tiene que hacer una reforma del Estado, tiene que hacer una reforma impositiva, tiene que desregular la economía, tiene que hacer una reforma laboral para que las empresas quieran contratar gente, bueno, en fin. Ahora, usted mira la dirigencia política. ¿En qué está la dirigencia política? Discutiendo internas. En cualquier partido, Están discutiendo la interna. No están discutiendo cómo van a resolver los problemas del país. Y ahora tenemos elecciones, si es que hay, ¿no? Todavía estamos en veremos. Pero fíjese usted, mire los partidos políticos ahí, digamos, los principales, ¿no? ¿Qué discuten? Si usted mira el oficialismo, ¿quién manda? Alberto, la Cámpora, se enfrentan, que el ministro del Interior de la provincia, que el ministro de Seguridad de la provincia contra el otro, todo interna. Mira, por el lado de Juntos por el Cambio, tiene lo mismo, interna. Nadie está discutiendo cómo resolver los problemas del país. ¿Y entonces qué hacemos, Roberto? ¿Qué le dice a la gente que tiene que pensar en una solución mejor? Es complicado, ¿no? Es una linda pregunta, pero es complicado, porque bueno, ¿para dónde arranco? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? ¿A quién deposito mi confianza? Y bueno, ahora, primero es casi un salve si quien puede en la Argentina a esta altura de partido, ¿no es cierto? Esto como que el Titanic se chocó y estamos contando a ver cuántos botes tenemos, cuántos entran, para salvarse. Esto por un lado. Y yo diría, mire, lo principal hoy en día es frenar el proyecto autocrático de Podemos. Me parece que ese es el objetivo principal de corto plazo. El objetivo principal es frenar un proyecto autocrático tipo chavista, ¿no? Sí. Me parece que ese es el primer paso que tiene que dar Argentina. Sí, defender las instituciones, defender, claro, límite de poder, nada de que se avanza, nada de tener un monarca en la Argentina. Entonces, es una república de tradición liberal, o sea, respetar los derechos individuales, limitar el poder del poder ejecutivo, el balance de poderes, la justicia independiente, lo mínimo indispensable como para poder empezar a funcionar. Y después, y al mismo tiempo empezar a debatir cómo arreglamos los problemas que va a tener la Argentina para resolverse, o cómo resolvemos los problemas. Solución hay. Argentina tiene salida. Desde el punto de vista económico, Argentina puede salir perfectamente adelante y puede salir rápidamente adelante. O por lo menos, digamos, a mayor velocidad que otros países. Puede salir adelante. Ahora, para eso tenemos que tener una dirigencia política que entienda que hay que hacer ciertas reformas, comunicarlas casi en forma docente a la población, explicar claramente cuál es nuestra situación, qué es lo que tenemos que hacer y ponernos a trabajar. Pero Argentina puede salir adelante. Y ojalá que así sea. Que esa política se meta en la cabeza ese tema, ¿no? Roberto, me encanta la charla siempre con usted, gracias por la deferencia de atendernos. ¿Tiene fiebre todavía? Yo tengo fiebre, que no, a ver, por lo de hoy que puse. Por lo de ayer que puso en Twitter. No, a ver, no, quiero aclarar una cosa, no tengo nada. Pensé que andaba con una línea de fiebre, digo, a ver, Roberto, ¿cómo anda de salud? No tengo absolutamente nada. Lo que pasa es que yo tenía que ir al programa de Viviana Canosa, al piso, y como había dormido mal, estaba muy cansado, no me sentía bien, dije, por cualquier cosa, aviso. Es una cuestión que todos hacemos, o sea, no necesito que Bisotti me venga a decir qué tengo que hacer. Cada uno de nosotros somos responsables y sabemos. Le dije, les avisé a lo de la producción y digo, mira, no me siento bien, tengo dolor de cabeza, no creo que tenga nada, pero por la duda mejor, si querés lo hacemos por Zoom mañana o lo que sea. Pues, no hace falta que ser ministro de salud para saber que yo tengo que respetar al resto y cuidar.
cuidarme y cuidar a los otros. Y está muy bien. Bueno, me alegro que esté muy bien de salud, No, Roberto. hoy he hecho un toro, bueno, no. Vamos todavía, Roberto.